días, profesor. Muy buenos días a los estimados educandos de tercero de secundaria. Se le pide por favor escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy buenos días a los estimados educandos de tercero de secundaria. Se les pide por favor escribir su nombre y apellido completo en el chat, ¿ya? Nombres y apellidos completos. Bueno, tenemos acá el tema a trabajar el día de hoy. El día lunes 31 de mayo se está acabando el mes, chicos, y bueno, tenemos el tema Revolución Francesa. La Revolución Francesa es una etapa, es un proceso pero bien largo que sucede en Francia durante el siglo XVIII, y nosotros vamos a desarrollar lo concerniente a la etapa monárquica, que es la primera fase de la revolución. Tenemos acá las normas de clase, que es importante recordar. El uso de la web, el uso del audio es sumamente importante durante el inicio de la participación. Ustedes ingresen con su nombre y apellido completo para evitar inconvenientes por un tema de seguridad. Las clases deben ser copiadas en su cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, o sea, hoy, máximo hasta las 6 de la tarde. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes, ¿no? Enviar el producto, o sea, la tarea, el día de hoy, antes de las 7, las 8, lo más temprano posible. Yo el día domingo he enviado el registro de aquellos estudiantes que no habían enviado, por ejemplo, alguna tarea durante la semana. Y yo felicito a aquellos que se han enviado y se han preocupado por el envío de sus evidencias y productos, pero hay todavía un buen grupo de estudiantes que lamentablemente no han enviado. Entonces, por favor, tener presente eso, la responsabilidad ante todo. Bueno, tenemos el título de la sesión, La Revolución Francesa de 1789, y dice el título bastante elocuente, el triunfo de la burguesía, ¿no? Bastante elocuente, ¿ah? Triunfo de la burguesía. Porque hay que entender que este proceso revolucionario, nosotros hemos estado viendo en las clases pasadas todo lo ligado al tema de la independencia y las 13 colonias, y más antes hemos hablado de la ilustración. Entonces ustedes deben recordar y tener presente que estamos analizando pregunta. ¿Qué siglo estamos analizando? Levanta tu manito. ¿De qué siglo hemos hablado en todas estas semanas? ¿De qué siglo de la historia? La clase pasada, la otra clase, 13 colonias, ilustración y ahora Revolución Francesa. ¿De qué siglo estamos hablando, básicamente? Elizabeth Silva Capa, te escucho, señorita. Del siglo XVIII. Muy bien, Silva Capa, felicitaciones. Very good, very nice, excelente, Silva. Muy bien, entonces vamos a ir a la asistencia y la evaluación oral de hoy día. Muy bien, Silva, felicitaciones. Entonces acá tenemos a la alumna Silva Capa. Bueno, vamos a poner acá oral. Tenemos lo siguiente, chicos, ¿no? Todo está estructurado, todo está planificado. Muy bien, Silva. Entonces, Silva Capa Elizabeth Lucía. Muy bien. Efectivamente, como su compañera ha mencionado, nosotros estamos hablando del famoso siglo XVIII. Estamos hablando, chicos, del siglo XVIII. Muy bien, Silva Capa, excelente. Entonces, profesor, es importante recordar eso. Es importante también la puntualidad. Mira, ¿qué hora están ingresando sus compañeros? Son más de las 11 de la mañana, chicos. La clase empieza a 11 de la mañana, ya máximo 11:05, pero no van a entrar pues 11:16 de la mañana. Mira, hay todavía compañeros que recién van a entrar. Puntualidad, por favor, puntualidad. Entonces, la Revolución Francesa es un periodo del siglo XVIII, ¿no? Es una consecuencia de la Ilustración. Este sistema que surge en Inglaterra y que tiene mayor acogida en Francia, un sistema político, económico, cultural, pero sobre todo ideológico, porque es una forma de ver el mundo totalmente diferente, en la que el hombre europeo va a priorizar la ciencia, el conocimiento, por encima de la religión y el dogma. Recuerda que en el mundo europeo se pensaba que el rey era hijo de Dios. Entonces en los ilustrados cuestionan esa idea y dicen, ¿cómo el rey puede ser hijo de Dios si el rey también muere, si el rey también se enferma? Entonces esa idea nace a partir del desarrollo de las ciencias, pues que se había experimentado en Europa,
siglos pasados, durante el humanismo, durante el Renacimiento, y todo eso se dio como consecuencia de un desarrollo del capitalismo mercantil, especialmente de los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Comerciantes, artesanos, navegantes, intelectuales, académicos, que buscaban cambiar el sistema que había en Francia por un sistema que permite el desarrollo de la industria y del comercio como una forma de competir con Inglaterra, que era la potencia en esa época, ¿no? No olviden escribir su nombre y apellido completo, por favor, en el chat. Eso es una recomendación. Bueno, entonces tenemos acá la Revolución Francesa. Mira este esquema, interesante el esquema. La Revolución Francesa nos dice qué es. La primera pregunta, ¿qué cosa es la Revolución Francesa? Entonces yo le pregunto a cualquier estudiante que tenga una idea de repente, ¿qué cosa es la Revolución Francesa? A ver, te escucho. Opiniones. Levanta tu manito y participa para colocarle tu nota. ¿Qué entiendes por Revolución Francesa? ¿Qué es para ti la Revolución Francesa? A ver por ahí quién se anima, vayan pensando, ¿ah? ¿Qué puede ser, profesor? Michael Hernández, te escuchamos, Michael. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia. Ya, muy bien, un periodo. Has dicho cosas interesantes, Michaela. Hernández. Entonces, Hernández, Michael, una participación. Muy bien, Hernández. Entonces, profesor, sí, pues. A ver, Terry Quispe, el gran Terry. A ver, Terry, te escuchamos. Fue cuando las poblaciones de diversos países se levantaron en armas contra sus jerarcas para lograr avances democráticos. Ya, a ver, básicamente población de Francia. La ilustración genera revoluciones en muchos lugares de Europa, pero donde tiene mayor acogida es en Francia, porque en Francia quien gobernaba era el rey. Entonces el pueblo campesino, artesano, pastor, va a ser impulsado por la burguesía para rebelarse contra el poder del rey. Eso es básicamente. Muy bien, Terry. Gran Greco Julián. A ver, Greco. Un movimiento político y social e ideológico que se desarrolló en Francia desde 1781 hasta 1804. Ya, muy bien, un movimiento interesante, ¿ah? Ha googleado Greco muy rápido, muy bien Greco, interesante Wikipedia. A ver, correcto, Vázquez Aceveda Greco. Entonces, efectivamente, lo que dice Greco señala algunos años que son importantes dentro de la revolución. Pero principalmente la revolución francesa, ¿qué cosa es? Ahí está. Es un proceso de insurrección contra el antiguo régimen. ¿Quién es el antiguo régimen? El rey, ¿no? El rey era el personaje que gobernaba Francia desde el siglo IX, siglo X, y que para esa época era gobernado por Luis XVI, ¿no? Luis XVI era el rey y su familia, su dinastía, se llamaba Borbón, ¿no? No te vayas a olvidar, ¿ah? Quien gobernaba Francia durante la revolución era Luis XVI de la dinastía Borbón. Ahora, este proceso de insurrección o de revolución o de levantamiento contra el rey va a ser dirigido por la burguesía y el pueblo, ¿no? Ese era llamado el tercer estado. Francia se organizaba por estados, ¿no? Y el tercer estado era el nombre que recibía, ¿quién, profesor Luis? El tercer estado era el nombre que recibía los burgueses y el pueblo, ¿no? El pueblo llano, artesanos, agricultores, pastores, gente que se dedicaba a actividades bien sencillas, que no tenía una posición económica importante, ellos eran el pueblo, ¿no? Y parte de ese tercer estado era la burguesía, los comerciantes, los banqueros, los industriales que habían, los intelectuales, abogados, profesores, médicos, periodistas, todos ellos estaban agrupados en el tercer estado. Y todos ellos se van a rebelar contra el poder del rey, pues. ¿Y por qué se rebelaron en esta época y no antes? Porque en esta época Francia estaba atravesando por una crisis, ¿no? Tiene que haber una crisis en algún lugar para que la gente empiece a rechazar tu sistema político. Y la crisis que había en Francia en esta época era de tipo justamente política. El rey Luis XVI era incapaz de solucionar los problemas económicos que tenía Francia.
y era incapaz de poder desarrollar, profesor, industria, ciencia en Francia. Todavía Francia seguía bajo el tema de la iglesia, bajo el tema de los dogmas. La iglesia controlaba la educación y era obviamente una educación dogmática, ¿no? Todavía se pensaba que la Tierra era el centro del universo y cuestiones que venían desde la época medieval, en pleno, profesor, entrando a la etapa moderna, ¿no? Siglo XVIII. Bueno, vamos a conocer cuáles son esas causas de por qué se da la revolución, ¿no? Ahí está. Causas, es decir, por qué se dio la revolución. A nivel político, podemos escuchar y entender y leer que la causa fue una crisis del sistema absolutista y feudal. Francia era un país o era un reino absolutista porque el rey tenía todo el poder. En Francia no había congreso como ahora, en Francia no había democracia, en Francia había una monarquía porque el rey decidía sobre todos los asuntos. Y era un país o un sistema feudal porque todavía la economía giraba en torno a la tierra, ¿no? A la agricultura. ¿Y qué pasaba cuando no había lluvia o no había cosecha? Bueno, los franceses estaban en crisis, pues eso era lo que pasaba. Causas económicas. Bueno, hay un derroche, hay una crisis porque Francia, que toda la vida vivía en guerra con Inglaterra, había decidido apoyar a las colonias. ¿Cuáles eran las colonias? Lo que vimos en la clase pasada. Las 13 colonias, lo que hoy dice Estados Unidos, se enfrentaron a los ingleses por la libertad, ¿no? Y lo consiguieron. Y bueno, habían recibido el apoyo de los franceses, ¿no? Los franceses apoyan a las colonias para que ellas obtengan su libertad y lo habían logrado las colonias. Además, un año antes había existido una crisis agraria, pues la crisis agraria de 1788, que había generado que no existan lluvias, sequía, no hubo cosecha de trigo y la situación fue bastante crítica. Por eso te digo, Francia todavía vivía de la tierra, del sistema feudal. Bueno, a nivel social, mira cómo vivía la sociedad de Francia. Francia estaba agrupada en estamentos. ¿Qué es un estamento, profesor Luis Aníbal? Un estamento son sectores que son, que conforman la sociedad francesa según algunas características. Por ejemplo, la nobleza era la familia, los allegados al rey. El clero era el papa, el sacerdote, el obispo, el pastor, los ligados a la iglesia. Y el tercer estado era el pueblo, artesano, pastor, agricultor y la burguesía, ¿no? Comerciante, banquero y todos ellos. O sea, ahí estaban los tres estamentos. ¿Cuál era el estamento más abundante? El tercer estado, más del 90%. ¿Cuáles eran los más pequeños? Nobleza y clero. Ahora, ¿quién tenía todos los derechos? La nobleza y el clero. ¿Quién estaba obligado a pagar impuestos, a trabajar, a ir a la guerra? El tercer estado. ¿Ves cómo era todo un tema bien complicado? ¿Ah? Y a nivel cultural, la burguesía y el pueblo no se hubiese rebelado si no hubiese llegado la influencia de la Ilustración. La Ilustración fue este sistema ideológico que generó que estos pueblos o que esta población se rebele contra el sistema que vivían, ¿no? La Ilustración fue el momento donde la ciencia y la razón se apoderó del hombre para cuestionar todo lo que él veía. Ahí está. Bueno, y obviamente el pueblo francés recibía la influencia de las 13 colonias. El pueblo francés decía, si las colonias se han podido independizar, ¿por qué nosotros también no podemos? ¿No? Era un tema interesante. Bueno, vamos a ver acá. Mira, etapas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pasaba por etapas, ¿no? En 1789 a 1815. Ese es todo el proceso, ¿ah? Pero al inicio pasó por una etapa monárquica, ¿no? Una etapa monárquica donde la gente se rebela contra el poder del rey, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llamaba el rey de Francia en esa época? Levanta la manito. ¿Quién era el rey de Francia en esa época? Yo sé que tú sabes. ¿Quién era? ¿Quién gobernaba Francia? Lo acabo de decir hace un minuto. Elizabeth Silva Capa. Luis Sexto. ¿Luis qué? Luis Sexto. No, Silva Capa. Lin Alessandro Coveñas Vázquez. Luis XVI. Correcto, ¿no?
El rey de Francia en esa época era Luis XVI, de la dinastía Borbón. No te vayas a olvidar, ¿ah? Luis XVI de la dinastía Borbón. Participen, chicos, porque estoy con el registro en la mano. Ya, mira, este es el registro. Yo no estoy con otras hojitas ni nada. Así que participen. Yo les recomiendo que participen. Bueno, luego la otra etapa es la republicana. Una vez que sacaron a Luis XVI, la burguesía va a asumir el poder en Francia, ¿no, profesor? La etapa de la república, donde, por ejemplo, aparece o destaca un abogado llamado Maximilien Robespierre. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego viene la etapa imperial, donde la figura más descollante es este personaje, que seguramente has escuchado mucho. Pregunta, ¿qué personaje es ese que tenía tamaño pequeñito? ¿Ah? ¿Qué personaje es? Que va a ser uno de los más grandes gobernantes de Francia. ¿De qué personaje estamos hablando? ¿Quién es? Greco Julián. Adelante, gran Greco Julián. Profesor, no me acuerdo su nombre, pero creo que era el León Bonaparte. Cerca, Greco Julián. A ver, el gran Lin Alessandro Coveñas. Te escuchamos, Green Lin. Pipino el breve. No era Pipino el Breve. A ver, le escuchamos a Dianita Quipuscoa. ¿Napoleón? Muy bien, Dianita Quipuscoa. El personaje era Napoleón Bonaparte, ¿no? Que ya aparece en la época básicamente Cerca, imperial. profesor, cerca. Cerca, Greco Julián, cerca. Entonces, cuando hablamos nosotros de las etapas de la Revolución Francesa, son básicamente tres, ¿ya? No olvidar. Monárquica, republicana e imperial. ¿Ya? Ahí está. Época de las revoluciones, estamos hablando del siglo XVIII y siglo XIX, donde toda Europa va a estar convulsionada. Toda Europa va a estar prácticamente, profesor, ligada a un tema de revolución. Todo el mundo se va a rebelar contra el poder del rey. Y obviamente Francia es el lugar donde se da esta situación, ¿no? No te vayas a olvidar. Entonces, cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de básicamente eh, tres etapas, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando por acá. Y hoy día el tema es la etapa monárquica. Hoy día nosotros no vamos a hablar de las demás, solo vamos a hablar de la primera, básicamente. A ver, vamos a ver, entonces tenemos acá un momento. Se ha colgado mi máquina, no quiere avanzar. Un momentito. Correcto, muy bien. Entonces acá tenemos la etapa monárquica. Se le llama etapa monárquica porque el poder lo tenía el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, ¿no? Así se llamaba su esposa. Entonces, profesor, es etapa monárquica porque el pueblo quiere acabar con esa situación de gobierno del rey, con una situación de caos, de pobreza que había. A ver, la etapa monárquica empieza en 1789 con un hecho importante llamado los Estados Generales. ¿Y qué cosa es los Estados Generales, profesor Luis Aníbal? Es una asamblea que en Francia no se había desarrollado hace más de 100 años, ¿no? O sea, había pasado bastante cantidad de tiempo para que se desarrolle esta asamblea conocida como los Estados Generales. ¿Quién había convocado a esta asamblea? Nada más y nada menos que el rey Luis XVI. El rey Luis XVI de Francia había convocado a todos los estamentos a esta asamblea. Sus ministros, como Necker, por ejemplo, le habían dicho, ¿sabe qué, rey? No hay forma de salir de la crisis, estamos quebrados económicamente. Para poder solucionar el problema necesitamos el apoyo de todos los estamentos. Entonces el rey Luis XVI decide convocar a todos en los estados generales. O sea, los estados generales es la primera asamblea de la etapa monárquica donde todos van a ser convocados. ¿Para qué, profesor? Para solucionar la crisis económica, pues. Ese era el gran objetivo, solucionar la crisis económica que existía en Francia.
y que verdaderamente era bien complicada en la época. No había que comer, se habían dado malas cosechas, había sequía, todo era sumamente complicado. Y obviamente la única forma era convocar a todos los estamentos, ¿no? ¿Qué hechos se dieron? Bueno, una de las cosas que se van a dar en la etapa monárquica es el problema de la votación, porque había que convocar a los estamentos para decidir de qué manera se sale del problema. Una de las cosas que los ministros de Economía le habían sugerido al rey era que para salir de la crisis se empiece a cobrar impuestos a los nobles y al clero, ¿no? Entonces los nobles tenían que pagar impuestos porque ellos no pagaban, y el clero también, pero los nobles no quieren pagar impuestos, hay todo un tema. Por lo tanto, el rey lo quiere someter a votación, pues. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Funcionaba así, mira, acá está. La sociedad francesa de la época estaba organizada de la siguiente manera. Había un rey y una nobleza, ahí está un estado. Había un clero, el segundo estado, este es el primer estado, ¿no? Nobleza. Segundo estado es el clero, la iglesia, y tercer estado es el pueblo, ¿no? Ahora, estos estados se reunían en la asamblea llamada Estados Generales, era estamental, y en esta asamblea de los estados generales se iba a decidir muchos asuntos como el que te he mencionado, que los nobles deberían pagar impuestos para solucionar la crisis. Pero, los nobles no querían, pues. Entonces, ¿qué hace el rey? Lo va a llevar a votación. Pero, ¿qué pasaba en una votación de esa época? En una votación de esa época, el rey y la nobleza valían un voto, ¿no? Lo que ellos opinaban valía un voto, ¿no? El clero valía otro voto. Y el tercer estado, ahí está, mira, por acá. Entonces, si el rey y el clero valían un voto y el tercer estado también valía un voto, ¿qué sucedía? Que el 5% de la población de Francia era básicamente la minoría, era un sector bien minoritario, pero que ellos no pagaban impuestos, no tributaban y reciben todos los beneficios, ¿no? Tenían las mejores tierras, tenían las mejores cosechas, los mejores cargos políticos, todo tenían ellos, pero ellos no pagaban impuestos, no iban a la guerra, nada, nada, ¿no? Entonces era una situación bien desigual. Además de ellos, como era el sector minoritario, se pensaba que iban a perder, pero nunca perdían. ¿Por qué? Porque el estamento uno valía un voto, o sea, la nobleza, así sean 5, pero valían un voto. El clero, así sean 5, 4, 3, valía un voto. En cambio, el tercer estado, que eran cientos, que eran miles, y era la mayoría, no importaba cuántas personas sean, igual valía un voto. Y esto era el sector mayoritario, pues el 95% eran casi todo en Francia. Entonces, cuando había elecciones, siempre el tercer estado perdía, porque su voto quedaba relegado cuando se sumaban los dos votos de la nobleza y el clero. O sea, siempre ellos perdían, por lo tanto, las leyes siempre le favorecían al sector dominante, nunca le favorecían al sector popular. Entonces había una situación bastante desigual en Francia, bastante desigual, bastante complicada, lamentablemente, así se manejaba. Esta situación desigual, donde la gente no tenía que comer, la salud era precaria, la educación era prácticamente precaria, el pueblo era analfabeto, se prestó para qué, profesor? Para lo que te mencionaba, pues, se prestó para esto, para que surjan problemas en la votación y el tercer estado, liderado por la burguesía, por los hombres de negocio, los comerciantes y todos ellos, decidan, bueno, ya que no nos hacen caso, ya que siempre vamos a perder, entonces vamos a separarnos, pues. Entonces el tercer estado decide separarse. Así de sencillo. El tercer estado decide separarse de la votación, ¿no? Nos vamos, chao, y se van, ¿no? Ese es el tema. El tercer estado decide separarse. Y al separarse, se forma la Asamblea Nacional. Al separarse, cuando ellos se van, se forma la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, ahí está, fue convocada por el tercer estado. O sea, profesor, los
campesinos, artesanos, la burguesía se van, ya no quieren participar, y se van a a un salón que estaba al costado del Palacio de Versalles, y ahí forman su propia asamblea, que se va a llamar Asamblea Nacional. Ellos deciden que no se van a volver a juntar hasta hasta que Francia tenga una constitución. A ese juramento que hacen se le llama el juramento del Salón de la Pelota. Toda la gente, el pueblo y los burgueses dicen, no nos vamos a separar hasta que Francia tenga una constitución y se acabe por fin con el poder del rey, ¿no? Con lo que pasaba en Francia. Eso se llama el juramento del Salón de la Pelota. Bueno, en 1791 se forma una asamblea constituyente en Francia. ¿Por qué? Porque el pueblo francés se rebela con lo que consideraban un abuso, y el pueblo francés toma la Bastilla el 14 de julio. ¿Qué cosa era la Bastilla? Creo que lo tengo por acá. Ahí está, mira. Esto era la Bastilla. La Bastilla era una especie de cárcel, era una especie de fortaleza de Francia de la época medieval, donde normalmente se encerraban a todos aquellos que eran acusados o prisioneros de guerra, delitos contra el Estado. Bueno, era el símbolo del poder de la monarquía. Es el pueblo, como tú ves en pantalla, cansado de todo lo que pasaba, se rebela y decide tomar esta fortaleza, esta prisión llamada Bastilla. Y casualmente esa fecha, hasta el día de hoy en Francia, se celebra la independencia, ¿no? Así como celebramos acá el 28 de julio la independencia del Perú, así igualito se celebra en Francia, ¿no? La toma de la Bastilla hasta ahora se conmemora como el Día de la Independencia francesa. Es importante tener eso presente. ¿Qué más tenemos acá? Mira. Bueno, esto lo vamos a recordar después. Tenemos acá lo siguiente. Bueno, se da la toma de la Bastilla el 14 de julio y ese mismo día, en la Asamblea Constituyente, ¿por qué se llama Asamblea Constituyente? Porque todos los estados se habían reunido en esa asamblea, ¿no? El tercer estado se había impuesto, el rey había cedido, el rey cedió, vio que no tenía poder sobre el tercer estado, y ese mismo día, en esa misma asamblea constituyente, se da la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que hasta el día de hoy siempre se recuerda, ¿no? ¿Cuándo se dio la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano? En la Asamblea Constituyente. Eso es importante, ¿ah? En esa asamblea se dio la Declaración Universal. Además se llama constituyente porque se va a elaborar una constitución política. Eso es importante. La primera constitución política de Francia, la de 1791. Ahora, la Declaración Universal significa que el hombre por primera vez en Francia es reconocido como derechos, con derecho, es reconocido como un ciudadano. Poco a poco le empiezan a quitar su poder al rey, el rey está perdiendo poder. El rey existe, pero su poder ahora se ha visto bastante mermado y más con una constitución política, lo que va a llevar a qué, profesor, en 1792 a una asamblea legislativa, es decir, a la formación de un congreso para decidir qué van a hacer con el rey y qué van a hacer con Francia. Esa asamblea legislativa acuerda qué cosa, declararle la guerra a Austria y a Prusia. ¿Y por qué los franceses, que están recién luchando por su libertad, se enfrentan a austriacos y prusianos? Porque esos países querían invadir Francia, pues. ¿Por qué, profesor? Porque los reyes de Austria y Prusia habían observado cómo en Francia le habían quitado el poder al rey Luis XVI y María Antonieta. Y esos reyes de Austria y Prusia estaban temerosos de que ese ejemplo llegue a sus países y el pueblo se rebele. Por eso no podían permitir para nada que esta revolución triunfe. Por eso Austria y Prusia deciden invadir Francia. Y antes que invadan Francia, los franceses le declaran la guerra a los austriacos y prusianos, ¿no? Además, profesor, en esta época el rey había escapado o había intentado escapar de Francia junto con María Antonieta,
y eso había proclamado, generado la ira del pueblo. Así que el pueblo francés asalta otro palacio, el Palacio de las Tullerías, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de un poblador francés común y corriente, llamado, conocido como los sans-culottes, ¿no? Así se le llamaba a la población más pobre de Francia. Sans-culottes es un término que significa los sin calzón, porque se decía que eran tan pobres que no tenían ropa para cubrirse, ¿no? Los sin calzón, los sans-culottes, estos personajes son los que van a apoyar el tema de la revolución, los que van a luchar para generar un país supuestamente donde el poder lo tenga el pueblo, instaurar una república. Eso era lo que buscaban muchos franceses, acabar con el poder del rey y instaurar una república. Bueno, y por otro lado tenemos la imagen de la nobleza. Esta contraposición es, mira, cómo vive el pueblo sans-culottes y cómo vive la nobleza también en Francia. Toda una situación completamente diferente. Entonces, la etapa monárquica que estamos analizando, básicamente, profesor, va a terminar con la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa va a decidir convocar a una república y prácticamente eso significa quitarle poder al rey Luis XVI, quien va a estar preso junto a su esposa y sus hijos. Y vamos a ver en la siguiente clase qué pasa con el rey. ¿Lo liberan los austríacos o prusianos o lo matan los revolucionarios? Porque también querían matarlo, ¿ah? Pero vamos a ver además que en esta época, cuando Francia se prepara para enfrentar a Austria y Prusia, nace en Francia el himno más hermoso, dicen, del mundo, conocido como la Marsellesa. Algunos dicen que es un himno, que el himno más hermoso es del Perú, otros dicen que es el de Francia. Lo cierto es que son los himnos más hermosos en la historia. Cada uno tiene un símbolo o un significado especial. Y nace en esta época de la Asamblea Legislativa, cuando Francia se prepara para enfrentarse a las potencias. Bueno, vamos a empezar con la etapa práctica de la clase. Hay algunas preguntas acá y vamos a empezar justamente, voy a dar un minuto y vamos a empezar a responder esas preguntas, obviamente con nota, ¿no? Entonces, para poder responder, prendes tu cámara y respondes, si no, no hay puntos, ¿ya? Ahí están las 3 preguntas, un minuto y empiezo a preguntar. La primera dice, ¿cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? La segunda es, ¿con qué hechos inicia la Revolución Francesa? Y la tercera es, ¿por qué la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los documentos de mayor trascendencia? Anda respondiendo que ahorita voy a preguntar. Muy bien, pregunta letra 1, la A, voluntario, cualquiera. Rapidísimo, en la letra 1, la A, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles fueron las causas políticas y sociales de la Revolución Francesa? ¿Qué responderías ahí? ¿Por qué se dio la Revolución Francesa a nivel político y social? ¿Por qué? ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué crees tú que se dieron estas causas? ¿Por qué? ¿Qué generó que se dé la Revolución Francesa? ¿Qué pasó para que se dé la Revolución Francesa? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, acá tenemos la respuesta, mira. Para que se dé la Revolución Francesa, hubo una crisis del antiguo régimen, ¿no? El rey tenía todo el poder, antiguo régimen, y no podía solucionar. A nivel social había una sociedad estamental, donde el pueblo y la burguesía eran mayoría, pero de nada sirve ser mayoría porque su voto solo valía un tema, un punto, ¿no?
2. ¿Con qué hecho se inicia la Revolución Francesa oficialmente? ¿En qué momento hablamos de Revolución Francesa? Elizabeth Silva Capa. En los estados generales. A ver, vamos a ver, Silva Capa. Bueno, los estados generales es el inicio de la revolución, pero en la historia empieza con la toma de la Bastilla, que casualmente es el 14 de julio, fecha de la independencia de Francia, ¿no? O sea, el hecho es ese, para muchos en la historia, cuando el pueblo se rebela y toma esa prisión para el pueblo apoderarse de armas y enfrentarse al poder de las fuerzas del rey, ¿no? Ese es el hecho más revolucionario, dicen todos, la toma de la Bastilla. Bueno, acá tenemos la siguiente. ¿Por qué la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los documentos de mayor trascendencia? ¿Por qué razón? ¿Por qué esos derechos del hombre y del ciudadano que nacen en la Revolución Francesa hasta el día de hoy tienen un montón de trascendencia en la historia? A ver, por ahí voluntario, voluntaria. ¿Por qué? Los derechos del hombre y del ciudadano son importantes, pero ¿por qué razón, motivo, circunstancia? A ver, por ahí. A ver, alguien, ¿por qué razón la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son importantes? ¿Por qué tienen trascendencia hasta el día de hoy? Bueno, son importantes porque, por ejemplo, le va a quitar todo el poder absoluto al rey, porque nace de la Ilustración y nace de lo que había pasado en Estados Unidos. Las colonias fueron los primeros países fue el primer país que logra una independencia, por ejemplo. Entonces la letra C sería porque reconoce los derechos innatos del hombre burgués, ¿no? Habla de libertad, de igualdad, de fraternidad. Todos los hombres son iguales ante la ley, va a decir esta declaración. Algo que no había, ¿no? Antes todos los hombres no eran iguales, por ejemplo. Bueno, luego tenemos acá algunas preguntas. La número 5 y la número 6. Reyes que gobernaron Francia durante el desarrollo de la Revolución Francesa y no es una causa de la revolución. A ver, te escucho. Voy a preguntar a Lin Alessandro. Respuesta. La C, la ¿En 5. cuál de ellas? La En C, la ¿ah? 5, la 5, Muy bien, Coveñas. la C. La 5 dice, ¿no? La 5, la 5. Listo, Coveñas. Correcto. Un puntito por acá. Tendría 17. Muy bien, Coveñas. Respuesta en la número 6. ¿Cuál será en la número 6? La número 6, respuesta, no es una causa de la Revolución Francesa. No tiene que ver con la Revolución Francesa. ¿Cuál será? Fácil, ¿ah? No tiene que ver nada con lo que hemos visto hoy día en clase. Nada, nada, nada. No guarda relación. Mano levantada. Silva Capa, te escuchamos. La política de expansión de Napoleón Bonaparte. A ver. Muy bien, claro, Silva. Napoleón todavía viene en la etapa imperial. Nosotros hemos hablado hoy día de la monarquía. Muy bien, Silva Capa, excelente, Silva Capa. Vamos a ver por acá lo siguiente. Pregunta 8. Antes de seguir con la pregunta, atención a la asistencia del día de hoy. Solamente me dices presente para no ponerte falta. Bravo, Antaurco, Ashley. ¿Está? No está. Coveña sí está, participó. Los gemelos, Efio Brian y Efio Kevin, ¿están? Presente, profesor. Correcto. Hernández. Hernández. Presente, profesor. Guaripata Monje Flavio. Guaripata. No se fue, creo que Guaripata. Juan de Berríos. Presente. López Maluquis. Presente, López. profesor. Neira. Presente, profesor. Quipuscoa está. Quispe. Presente, profe. Rivas. Rodríguez.